Buenos días, muchas gracias por estar aquí en este segundo día del Congreso Resiliar. Y le vamos a dar la palabra al doctor Gerard Ras, que nos va a contar cómo anda este tema también en Europa. No sé si usted habilitamos al doctor Ras. Dr. Ras, can you hear me? Okay. Hello? Very well. Where? You are in front of a big crowd, so... Okay. Do I Doctor start? Ras, está frente a un público, así que podemos empezar. Hello? Hola. I'm starting. Okay. Empiezo entonces. Buenos días a todas y todos. Hello. I'm Gerard Ras. Yo soy Gerard Ras, yo soy el secretario general de APRAD, que es la Asociación de Productores Franceses que se dedica a la implementación y promoción de agricultura de conservación. I'm honored by the invitation of APRESID. Estoy honrado por esta invitación de APRESID para compartir esta experiencia y para ver cómo tratamos de superar nuestros problemas. Nosotros tenemos unos 400 productores en nuestros grupos regionales. Nosotros somos atractivos para los productores que quieren cambiar a un método de más sostenibilidad. Para nosotros la agricultura de conservación está compuesta por 3 pilares. Esto, primero, la siembra directa. Significa que el suelo nunca está perturbado con ninguna forma de instrumento. Si en Argentina casi toda el área cultivada está bajo siembra directa, en Europa el 98% está bajo alguna forma de laboreo mecánico. Segundo, la cobertura permanente. Esto significa que nunca el suelo queda desnudo, ni está expuesto al viento o al aire o al sol. Buscamos una cobertura de biomasa lo más alta y productiva posible para nutrir el suelo y aumentar al máximo su materia orgánica con cultivos de cobertura. Y el tercero es la rotación de cultivos y la sucesión de distintos tipos de cultivos y coberturas, incluso mezclas. Nosotros buscamos la mayor diversidad de plantas en el campo. Esta es la clave para reducir enfermedades y malezas. Estos son los 3 pilares de la agricultura de conservación. Pero aunque empezamos a describir la agricultura de conservación con siembra directa, el concepto más importante es tener una biomasa permanente. La siembra directa es el resultado de todo esto. Los principios es que nosotros tenemos que poder restaurar el potencial máximo de producción. Pero esto no es suficiente para tener un buen cultivo, porque la naturaleza no hace buenos cultivos con mucha intervención de los productores. Necesitamos principios y buenas prácticas de protección de nuestros cultivos. Y esto es el tema de nuestra presentación. Esto significa que necesitamos hacer un tratamiento, hacer una buena pulverización. Tenemos que hacerlo no antes de la lluvia, no cuando hace mucho calor y no cuando hay viento. ¿Y dónde tratamos? No cerca de las personas, ni de las casas, ni de las zanjas, ni de los ríos. En Europa no está permitido hacer una pulverización aérea. Cuando hacemos las cosas como es debido, obtenemos todos los beneficios que conocemos de la agricultura conservacionista, con alto nivel de producción, con bajos costos, y también protegemos el medio ambiente, el suelo, el agua, la biodiversidad y el clima, y mejoramos la capacidad de producción y la resiliencia de nuestro ecosistema. Como ya dije, cuando hacemos todo como es debido. Pero cuando falta uno de los componentes, vamos a tener problemas. Por ejemplo, sin cobertura suficiente o con una rotación muy breve o débil. Los problemas que vienen sistemáticamente son las enfermedades de los cultivos, insectos y sobre todo las malezas. Y cuando hay más de todos estos parásitos, ¿qué hacen los productores?
productores. Tratan más con más pesticida y desarrollan resistencias y siguen tratando. Y en definitiva, el sistema deja de ser sustentable. Los costos son para nosotros, la contaminación o polución es para el medio ambiente, el agua, el aire, el suelo, los animales y sobre todo para las personas. En primer lugar, el que hace el tratamiento es el productor. Hemos perdido los beneficios del sistema de agricultura conservacionista. No son mejores que los convencionales porque nos hemos olvidado de pensar en el sistema. Cuando hacemos comparaciones, nuestros mejores productores en APAD, nuestra asociación, los que tienen más experiencia, han podido reducir el consumo de herbicidas a un cuarto, es decir, a un 25% respecto de los convencionales, sin insecticidas, sin fungicidas. Los peores productores, hay muchos que hacen una copia mala de la siembra directa, hacen un laboreo reducido con rotación y pocas coberturas, solamente duplican el consumo de herbicidas y de todos los pesticidas. Esto y no aumenta la materia orgánica del suelo y sus ingresos tampoco son mejores que con la agricultura convencional. Pero muchos dicen que hacen agricultura de conservación. Para nosotros definitivamente esto no lo es. Y esto facilita las cosas para nuestros opositores. Y esta es una de las razones por la cual es difícil promover o promocionar la agricultura conservacionista en Europa, porque no tenemos muchos ejemplos, porque hay copias muy malas. Y también hay malos ejemplos que vienen de otras partes del mundo que contaminan nuestros mensajes. Ustedes saben que ahora el planeta está muy comunicado y todos saben lo que ocurre en otros países. Ahora tenemos un desafío muy importante y este es mantener el acceso a las herramientas que necesitamos para manejar nuestros sistemas de producción. Los pesticidas son un desafío político, un debate público, una polémica que es muy agresiva entre los productores y el público. En la Comisión Europea, cada pesticida debe tener una aprobación cada 15 años. En junio de este año, la aprobación o autorización de glifosato estuvo a punto de ser rechazada por falta de voces positivas a favor. Porque Francia, en primer lugar, porque la ministra de Medio Ambiente quería seguir a los ecologistas y prohibir el uso del glifosato. Hace 2 o 3 años a nadie se le hubiera ocurrido que esto iba a ocurrir, pero ocurrió en Francia. Para nosotros, esta decisión significa volver a una labranza mecánica y que no limita bien a las malezas. Y sabemos que perdemos los beneficios de la agricultura conservacionista. Lo sabemos, pero somos los únicos que lo sabemos. Los otros no lo saben. El público en general, los periodistas, los administradores, los políticos. La gran mayoría ignora qué es la agricultura conservacionista y sus resultados. En el debate con la sociedad, con los administradores, con los productores, pesan poco, son una minoría muy pequeña. En Francia son 400.000 productores en una población total de 70 millones de franceses. Y los productores en siembra directa en Europa pesamos como máximo un 2% respecto de los otros productores. 2% es cero. Prácticamente. Pesamos cero. Si la población quiere prohibir el glifosato o alguna otra molécula, será prohibido. Con o sin razón, para bien o para mal, a nadie le importa. Y vamos a estar obligados a hacerlos y sea factible o no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidamos o seguimos con la lucha? ¿Qué hacemos para sobrevivir y para seguir desarrollándonos en la agricultura conservacionista? El primer punto, los que más defienden las moléculas son las empresas químicas. Son las empresas que los producen, defienden sus productos con muchos estudios científicos. Muchísima gente está llena de miles de datos científicos. Demuestran que las trazas de pesticidas afectan la alimentación, el agua, las personas,
y respetan las normas. A pesar de todas estas polémicas, surgen más y más polémicas que nunca termina. Y frente a todos estos estudios favorables, hay algunos estudios independientes científicos que dicen lo contrario. Y estos pesan mucho más que aquellos de las empresas. No son muchos, pero pesan más que las empresas. La pregunta es, ¿por qué los ciudadanos o los periodistas no están convencidos con los argumentos sobre la relatividad del riesgo de los pesticidas? Nuestra interpretación es porque solo ven el peligro, que está bien documentado por los opositores, y no ven la utilidad de estos productos. Ven solo la contaminación, las enfermedades potenciales, pero no saben por qué son útiles estos productos. Y en la agricultura convencional, como en la siembra directa, que está mal hecha, los beneficios son débiles comparados con los problemas. Las personas que toman las decisiones necesitan ver los beneficios de la verdadera agricultura de conservación y necesitan entender por qué necesitamos usar un poco de pesticida y que los usamos bien con más beneficios que problemas. O sea, cuando hablamos de beneficios y problemas, tenemos que saber que los beneficios son más. Los agricultores de APAD y de nuestra Federación Europea, ECAF, hemos empezado a encontrar directamente, sin intermediarios, contactos con funcionarios de la Comisión Europea y con miembros del Parlamento. Nosotros presentamos nuestros campos, nuestros resultados, demostramos que la agricultura conservacionista es mejor para la comunidad que la convencional. Y encontramos repercusión. Todos aquellos que descubren estos beneficios ahora quieren saber qué necesitamos para poder implementar más la agricultura conservacionista. No se trata de defender la agricultura convencional. Se trata de ver qué es lo que hay que implementar. De lo que escuchamos de personas cuando les presentamos nuestros argumentos, llama mucho la atención que cuando ven los beneficios explicados por los productores con hechos reales, por videos o con fotografías, la primera pregunta es, bueno, ¿qué política podríamos implementar para poder ayudar a ustedes a diseminar la agricultura conservacionista? El tema es que nos tienen que dar acceso a los pesticidas que necesitamos y de poder implementar estas buenas prácticas. Entonces ellos están más dispuestos porque ven los beneficios. Esto es algo que tiene que ver con las buenas prácticas de la agricultura de conservación de suelos. El tema no se trata de defender a los pesticidas, sino de promover las buenas prácticas con la mejor agricultura posible para conservar los suelos. De hecho, es parecido a lo que promueve APRESID con su agricultura certificada. Por lo que yo sé, esto fue nuestra fuente de inspiración. Usamos mucho del apoyo de la Comunidad Mundial de la Agricultura Conservacionista, de GECAN, que es la Comunidad Mundial de Agricultura y de Conservación. La Red Internacional de Agricultura de Conservación también es muy importante. APAD está trabajando en comisiones con oficiales, con funcionarios oficiales para facilitar la implementación de este tipo de agricultura en Francia y en Bruselas. Hemos conocido o nos hemos encontrado con María Beatriz Giraud en la Conferencia Mundial del Clima en París el año pasado, que también apoya este tipo de agricultura. También hemos aprendido mucho y hemos hablado mucho sobre el tema del secuestro de carbono y hemos participado también en otro tipo de encuentros. O sea, tenemos que hacer mucho ruido para ser oídos y este ruido debe ser positivo y coordinado. La lucha es contra conceptos ideológicos en realidad.
Sabemos que son puros mitos, como que la labranza mecánica del suelo lucha contra las malezas. Eso no es verdad, pero el público general cree que es verdad. La naturaleza es buena, a veces lo es, a veces no lo es. La agricultura orgánica es perfecta. Ah, miren qué cosa. Son conceptos ideológicos que les suenan atractivos al público, pero en realidad no son prácticos y no son realistas. En definitiva, estas ideologías son peligrosas para la sociedad y la sociedad lo tiene que saber. Debemos darle beneficios al público y a los decisores. El método es traer hechos positivos de los propios productores para dárselos al público directamente. Nuestros productores, la fuerza de nuestros productores son sus resultados reales. Solo ellos pueden luchar contra alegaciones falsas y contra conceptos ideológicos que sobre el terreno se revelan como falsos. Tenemos que organizarnos, construir un movimiento global de productores conservacionistas, una red mundial en que cada productor debe poder comunicar a la sociedad sus buenos resultados con fotografías o con videos. El objetivo final es que todos los decisores en el planeta conozcan los hechos, la realidad de agricultura conservacionista y que sean capaces de tomar buenas decisiones, justamente para el beneficio de la comunidad, basados en los conocimientos. Para el éxito necesitamos hacer 4 cosas: buenas prácticas en nuestros campos, traer los resultados reales al público, los productores deben ser los portavoces, las organizaciones de todos los países tienen que trabajar juntos y coordinados en la comunidad de agricultura conservacionista. Es decir, que lo más importante es que los agricultores sean los portavoces, que transmitan el mensaje y siempre de una manera coordinada con toda la comunidad conservacionista. Yo creo que aquí termino con mi presentación. Un punto. Nosotros, como productores franceses que somos miembros de APAT, estamos listos para contar con APRESID como un buen socio y esperamos que APRESID también esté dispuesto a contar con nosotros si necesitan de nuestra ayuda. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ras, a usted también. Por favor, no se vaya, quédese por ahí porque vamos a tener tiempo para hacer algunas preguntas después de la participación de los siguientes oradores. La oposición entre cómo hay que oponer los beneficios a las percepciones ideológicas. Vamos a seguir con la ingeniera Heredia, que nos va a mostrar estos beneficios. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar entonces a analizar en un trabajo que nosotros hicimos en un proyecto que empezó en el año 2013 en la Facultad de Agronomía y donde también forma parte la doctora Villamil, que después va a hablar de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ciencia y Técnica. Y estuvimos trabajando incluso hasta mayo del 2016, ahora hace poco, nada más, con las últimas campañas de muestreo, así que estos datos que yo les voy a mostrar son datos parciales, todavía no está terminado de analizar toda la información que hemos obtenido. Cuando nosotros queremos estudiar la distribución de un determinado pesticida en el ambiente, una de las cosas que tenemos que conocer son las características que tiene este pesticida, cómo se comporta. Hay algunos parámetros características de cada pesticida, muchos de ellos los vamos a encontrar en los marbetes, donde se detalla cuáles son estas características, y otros se pueden encontrar en tablas, en internet, hoy fácilmente, ¿no? Uno de ellos es el tiempo de vida media, que nos dice cuánto tiempo tarda ese pesticida en llegar a la mitad de su concentración, ya sea en el suelo o en el agua. Si ese pesticida es volátil o cómo es su solubilidad en agua, o el tiempo de tránsito, es decir, cuánto tiempo va a tardar en moverse a través del suelo. Después tenemos las características del ambiente.
es decir, el tipo de suelo en el cual va a impactar. Y de ahí son muy importantes dos propiedades, la textura, fundamentalmente el contenido de arcilla, y el contenido de materia orgánica, entre otras características, como por ejemplo la capacidad de absorción, la capacidad de retención de agua o la temperatura. Las características climáticas, es decir, las condiciones ambientales en las cuales voy a hacer la aplicación de ese herbicida, si hay viento, si llovió o va a llover, si la temperatura es elevada o no, porque esto va a de alguna manera impactar sobre el comportamiento del pesticida. Y ahí me olvidé de poner que también hay que tener en cuenta las características del acuífero, es decir, la calidad del agua, porque alguno de sus componentes va a facilitar el bloqueo, digamos, de los sitios activos del herbicida o, por otro lado, también nos puede indicar cuál es su dirección de flujo. No siempre la dirección de flujo de un acuífero, de una napa freática, como nosotros comúnmente lo conocemos, es igual a el movimiento superficial que existe del pesticida. Entonces son datos que nosotros relevamos y que en parte vamos a presentar ahora. Con respecto al pesticida que vamos a ver, que es en particular el glifosato, tiene un metabolito que es el más importante, no es el único, pero es el más importante, que es el AMPA. Tiene un tiempo de vida media de 47 días, tiene una constante de absorción de 24.000 miligramos por litro, una solubilidad muy alta de 900.000 miligramos por litro, es decir, 900 gramos por litro, una presión de vapor y una constante de Henry muy bajos que hacen que este sea un pesticida no volátil. Ahora, ¿qué nos dicen los demás valores? Nos dicen que es soluble en agua y que, en teoría, sería inmóvil, ¿sí? Porque la constante de absorción es muy grande. O sea que las partículas del suelo serían capaces de retenerlo y que no pasara el agua, a pesar de su solubilidad. Muy bien. Nosotros trabajamos con dos casos ambientales diferentes. El primer caso fue en General Viamonte. Ahí se hicieron tomas de muestras de suelo y de agua desde el año 2014. En este ambiente los suelos son apluviales típicos, franco-arenosos, y el otro lugar corresponde a Pergamino, donde se hicieron estos análisis desde el año 2013 al 2015. Los suelos son totalmente diferentes, son argidoles típicos con un alto contenido de arcillas, en particular en el horizonte textural, y superficialmente son franco-arcillo-limosos. Eso va a determinar que estos suelos tengan mayor capacidad de retención de este herbicida. En el caso del suelo, vamos a ver nosotros que no existen normativas que me digan este valor es alto o este valor es bajo, o este valor es adecuado, no. Pero en las aguas sí. Entonces, en general, cuando no existe bibliografía nacional, nosotros utilizamos la bibliografía internacional. ¿Cuáles son, en general, digamos, las entidades internacionales a las cuales nos referimos? La EPA, que nos dice que el nivel máximo de contaminante que puede haber en el agua es de 700 ppb, y la Unión Europea, que tiene un valor totalmente opuesto, que es de 0,1 ppb, o sea, un nivel bajísimo. Además, la Unión Europea en particular no habla de un solo pesticida. Si encuentra más de uno en el agua, la sumatoria de todos tiene que ser 0,1. O sea que los niveles de exigencia son totalmente diferentes. Pero resulta ser que la República Argentina tiene sus niveles y guías de calidad de agua. La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en el año 2003, sacó las guías que indican que para bebida, digamos, humana, para consumo, el valor de glifosato o de AMPA, porque es aplicable a ambos, debe ser menor o igual a 300 ppb. Pero también es importante que ellos incluyeron los niveles guías para protección de la biota acuática,
¿sí? Que es un valor significativo porque digamos, es un valor que puede ser utilizado para las aguas superficiales y este valor tiene que ser menor o igual a 240 ppb y también para riego. Cuando nosotros regamos, si estamos regando con un agua que puede llegar a contener glifosato, obviamente podemos causar daños en momentos críticos del cultivo, por ejemplo en un riego por aspersión, ¿sí? Y ahí establecieron que en función a el volumen de riego, acá tenemos 3.500, 7.500 y 12.000 metros cúbicos por hectárea, los niveles guía para cada uno de estos volúmenes sean cada vez menor. Esto es para evitar daños en el cultivo en el cual se va a aplicar el agua. Otra cosa importante, revisando un poco la bibliografía, es que el Código Alimentario Argentino no establece límites para el agua de consumo, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos estar tomando agua que no está reglamentada en cuanto a la calidad por este herbicida. En las aguas embotelladas, o sea, en el mismo capítulo 12 del Código Alimentario Argentino, dice que las aguas embotelladas no deben contener. O sea, hay una doble, hay o un error o un problema en la reglamentación. En el primer caso que analizamos, que como les comenté era un establecimiento de General Viamonte, nosotros trabajamos en toda la zona correspondiente al mismo tipo de suelo, a pludoles típicos de serie La Cautiva, como se ve acá, donde se tomaron muestras de piezómetros que estaban previamente establecidos en el establecimiento, estaban construidos ya, y de algunos molinos. En esta zona, analizando los valores de niveles freáticos referidos a la cota, se puede establecer que de manera subterránea el agua tiene esta dirección, ¿sí? Va desde el primer sitio de muestreo al noroeste al sureste, que está en el sitio de muestreo 5. Este flujo no es igual a lo que nosotros podemos encontrar en la superficie, porque si nosotros vemos regionalmente, esta es una zona con lagunas, anegadiza, con un relieve que no tiene un drenaje claro o definido. Es decir, esto es lo que yo les comentaba hoy, nosotros no solamente uno debe evaluar cómo es el paisaje, el relieve superficial, sino también el subterráneo. Bien, algunos resultados que obtuvimos en este establecimiento. Estas flechitas en azul nos indican el momento de aplicación del herbicida glifosato, los puntitos en rojo corresponden a las concentraciones de glifosato y en amarillo los valores de AMPA. Si nosotros miramos este eje, vamos a ver que el valor máximo de glifosato que encontramos en el agua subterránea es de 30 ppb. Después, independientemente de las lluvias y de la época de aplicación, los niveles se mantuvieron siempre entre 10 y 15 ppb aproximadamente. Digamos, aún sumándole el valor de AMPA, estos valores son bajos. En otro sitio, que es el denominado 4, vamos a ver que tenemos algunos valores un poquito más altos, pero fíjense de nuevo en este eje no va más allá de 16 ppb. Ustedes recuerden que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación establece un límite máximo de 300, es decir, estamos realmente muy lejos de estos máximos valores permitidos. Y acá lo que podemos ver, como en el caso anterior, que no lo marqué, la última fecha de aplicación fue en enero del 2015. Después de esa fecha, fíjense cómo los valores de tanto glifosato como AMPA disminuyen, ¿sí? Y disminuyen prácticamente a valores despreciables. Y en el último sitio, que era el sitio en el paisaje más elevado,
nosotros podemos encontrarnos que el máximo valor que encontramos está en 247 ppb. Este es un sitio que funciona totalmente diferente al resto, ¿sí? No solamente hicimos determinaciones de glifosato, sino de otros componentes químicos del agua, por ejemplo nitratos, y digamos que por la dirección de flujo hace que esta zona sea la zona de descarga de agua y por eso las concentraciones en términos generales de los herbicidas y de otros químicos que puedan estar en el agua son mayores. De todas maneras, acá se realizaron solamente 2 aplicaciones en el periodo en el cual nosotros estuvimos haciendo los análisis y después el sistema es capaz de recuperarse y volver a valores muy bajos, prácticamente despreciables. Esta es una muestra de agua de laguna, una de las lagunas internas, donde los valores son bajísimos, ¿sí? O sea, estamos como mucho entre 2,5 y 3 ppb de glifosato en agua. Esta es la distribución superficial en agua. Acá hicimos una sumatoria del AMPA y del glifosato. La escala es una escala que hicimos para que pudiéramos representar cómo era esta variación subterránea del agua y que pudiera verse. Y vamos a ver cómo en realidad toda la distribución, las mayores concentraciones se dan hacia la zona de descarga. Ya estos valores son menores a medida que va pasando el tiempo desde la aplicación. Estos son los niveles freáticos, ¿sí? La zona que tiene mayor profundidad de la napa freática corresponde al sitio 5 y la que tiene menor profundidad de la freática es el sitio 1. Pero este no es el que utilizamos para establecer el nivel digamos, la dirección de flujo, sino que se hizo utilizando estos valores y la cota regional, realmente se determinó el valor de la cota del acuífero freático. En paralelo, y en particular en 2 meses del año 2005, que fueron abril y julio, se tomaron muestras de suelo para estudiar cuál era la distribución superficial y en profundidad del herbicida y su metabolito. Y en 2 profundidades para ver cómo era el efecto amortiguador del suelo. Entonces acá ustedes pueden ver el valor promedio de glifosato de 0 a 5 centímetros y es de 254 ppb y de AMPA 1389. Ese valor de AMPA, ustedes tienen que recordar que cada molécula de AMPA antes fue una molécula de glifosato. Quiere decir que en algún momento sí tuvimos valores elevados de glifosato en ese sitio. Pero de todas maneras tuvimos un valor máximo de 1636 ppb y un mínimo de 38. Con esto que estamos viendo, que existe una gran variabilidad en las determinaciones. Por otro lado, de 5 a 10, fíjense, el valor máximo es de 522 en el mismo lugar de muestreo y el mínimo 4,41. Es decir, en 5 centímetros de perfil ya hubo una disminución sumamente importante, prácticamente de 3 veces, en la concentración del herbicida. Y este gráfico les muestra a ustedes cómo es esa variabilidad. El punto 0 del muestreo corresponde a la altura del piezómetro donde tomábamos muestras de agua y después tirábamos linealmente 10 metros y cada 2,5 metros íbamos tomando muestras, ¿sí? A las 2 profundidades. Entonces acá pueden ver la gran variabilidad que existe en la distribución del glifosato y su metabolito. Hay valores en algunos casos realmente muy altos. Y esta es la distribución en profundidad, es decir, son los perfiles de glifosato que tomábamos muestra cada 20 centímetros hasta llegar a la profundidad de la freática. Por eso es que los perfiles no terminan a la misma profundidad, ¿sí? Acá terminaba 50 centímetros, ¿sí? La línea en verde es AMPA y la azul es glifosato. En el sitio 2
podemos ver que hay un pico a 70 centímetros y ya en el sitio 9, prácticamente a partir de los 30 centímetros el valor tanto de glifosato como de AMPA es despreciable. Ahora bien, esto también nos indica que aunque estemos en la misma serie de suelos, no todos los perfiles se comportan de la misma manera. Esta es la distribución de glifosato y AMPA en la superficie del suelo, en la profundidad de 0,5 centímetros y de 5 a 10. Entonces notamos ya que de 5 a 10 los valores se reducen mucho. Ahora, esta escala es totalmente diferente a la escala que habíamos visto en las aguas. La segunda zona, que está un poco más incompleta en cuanto al análisis de los datos, es la zona de Pergamino. Tuvimos también 2 etapas de muestreo, en una siguiendo, digamos, superficialmente al río Pergamino, desde la confluencia con el arroyo Botija y pasando por toda la ciudad. Y algunos molinos, en este caso, que tomábamos en los distintos lugares. Y después, a partir del año 2014 y con la colaboración de la Regional Pergamino, pudimos ampliar toda la zona de estudio, irnos un poco incluso hasta el sur de Santa Fe, con muestras de distintos establecimientos. ¿Qué nos dio como resultado? Bueno, estas son las muestras de agua del arroyo Pergamino. Es el número de la muestra, que es un número de muestra interno, y estas son los meses en los cuales nosotros hicimos los análisis. Estos datos son todos del año 2014. Entonces pueden ver que hay glifosato en el agua, que a medida que nosotros nos vamos desde la zona inicial de nuestro trabajo, que es la confluencia del Pergamino con el arroyo Botija, y después vamos transitando hacia la ciudad, las concentraciones del herbicida van aumentando. Cuando analizamos el arroyo Botija, que es confluente del Pergamino, nos encontramos que los valores en términos generales son mucho más bajos, ¿sí? Y no habría en este caso mayores problemas. Es decir, que el Pergamino se contamina un poco más que su confluente en ese momento. En el agua subterránea, y estos son todos datos de la regional, son todas muestras que sacamos de ahí, ustedes fíjense que los valores son mucho más bajos que los que nosotros pudimos encontrar en la otra situación. Hay muestras que presentaron glifosato en todos los muestreos y otras que no. Esto es lo mismo, son las mismas muestras, pero para el AMPA, hay alguna muestra que se ha escapado y llegó hasta 80 ppb. Y estas son distintos tipos de muestras que se tomaron en la zona, muestras de agua de lluvia, sacadas de pluviómetros cercanos a las casas de un productor, y esto fue tomado desde diciembre del 2014 a noviembre del 2015, esto es para AMPA. Después tenemos agua de red, también la vamos a encontrar en niveles muy bajos, pero hay agua de red. Hay una muestra en particular dentro de esas aguas de red que es agua embotellada. En teoría no debería tener según el Código Alimentario Argentino, ¿no? Bueno, esto es para Pergamino en particular, podemos decir que en general entre 50 y el 60% de las muestras presentaron glifosato, pero eso fue variable a través del tiempo. Esta es la distribución de AMPA y glifosato en agua para Pergamino. Acá de nuevo, fíjense la escala, que es muy baja. Tuvimos valores altos en el 2014 y después fueron disminuyendo a medida que pasaba el tiempo hasta febrero del 2015. Quería remarcarles que en el año 2013, que fue cuando empezamos,
fue un año de sequía y en ese año no encontramos ninguna muestra que tuviera ni glifosato ni AMPA, ¿sí? Sin embargo, había en el suelo. Esta es una muestra de suelo de un argidol típico de un productor, donde nosotros podemos ver cómo es la distribución de glifosato en el suelo, hasta 1,20 metros de profundidad. Pero no había en el agua. Es decir, no llueve, el agua no llega a moverse hasta el acuífero. En esta zona, el acuífero no está a 50 centímetros o hasta 3 metros. Acá está 6 y 9 metros. Eso determina que el tiempo de tránsito, el tiempo que tiene que, tiene que pasar para que el herbicida llegue al agua es mucho mayor. Y esto fue en mayo del año pasado, donde analizamos, estas son muestras de un semillero, glifosato y AMPA en lotes que estaban con maíz y con una avena que se usaba como cobertura, que después se quemaba para sembrar maíz. Esto es maíz en un estado de B3 aproximadamente. Entonces, estos valores realmente son mucho más bajos que lo que nosotros pudimos encontrar anteriormente. Entonces acá, y ya para ir terminando, nosotros nos podemos preguntar si el suelo tiene memoria. El suelo tiene memoria tanto para recuperarse, recuperar su porosidad, descomponer pesticidas a través fundamentalmente de la biología del suelo, pero también tiene memoria para liberar un pesticida que hace tiempo fue aplicado. Nosotros tomamos muestras también de suelos de un argidol y de una pludol, de las mismas texturas y de las mismas zonas donde estuvimos haciendo los ensayos de campo y haciendo ensayos de lixiviación, que lo hacía una tesista para su tesis de doctorado. A mí se me ocurrió determinar si había glifosato aún en ese suelo. Eran muestras que habían sido tomadas un año antes, fueron secadas al aire, mortereadas, tamizadas y sometidas a un ensayo, y encontramos que se lixiviaba glifosato a través de lo que es el agua de infiltración, a través de lo que es el agua de poro, el agua del suelo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. En el suelo franco-arenoso, las muestras las cuales había glifosato era el 72% y el 32% tenía AMPA. Mientras que en el suelo franco-arcillo-limoso, que era de pergamino, una sola muestra tuvo glifosato, un 4% del total del ensayo, y un 52% AMPA. Eso también nos está demostrando que la capacidad del suelo de pergamino para retener el pesticida fue mucho mayor que del suelo franco-arenoso. Como conclusiones de este trabajo, bueno, esto es obvio por todo lo que vimos hasta ahora, los suelos y aguas contienen glifosato y AMPA, en ningún caso se superaron los niveles de concentración máxima y que los ambientes funcionan diferencialmente, y por eso es que es importante que nosotros los conozcamos, ¿sí?, y sepamos cómo manejarlos diferencialmente. En general también lo que se puede ver es que si nosotros dejamos descansar al suelo, el suelo es capaz de neutralizar el impacto que producen los herbicidas y disminuir el impacto sobre el agua, que es el agua que en el futuro vamos a tomar todos nosotros. Agradecimientos, bueno, a la Cátedra de Grafología y Bioquímica de la FAUBA y a todos sus integrantes que colaboraron en la toma de muestras, en los análisis, al proyecto que mencioné al principio, que nos subvencionó durante estos 3 años, a las regionales de APRESID, Bragado Chivilcoy y a la de Pergamino, y en particular al establecimiento La Hidalina, que corresponde a la regional Bragado Chivilcoy, pero que realmente nos aportó toda la información que nosotros necesitábamos para hacer el trabajo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta después?
Bueno, muchas gracias, Olga. Y ahora vamos a presentar, vimos los que provocan los herbicidas y su metabolismo en el suelo, y ahora vamos a ver qué pasa con los que estamos caminando arriba. Doctora Villamil. Bueno, voy a hablar respecto al proyecto que hicimos junto con la Facultad de Agronomía. Me voy a referir al estudio que hicimos en nuestra Facultad de Farmacia y Bioquímica, que es sobre el impacto en la salud humana. Bueno, estos son los participantes de mi facultad, más el director del proyecto, que es el doctor Eduardo Pargano. Y nosotros lo que hicimos fue evaluar poblaciones humanas. Y dentro de las poblaciones humanas seleccionamos gente que tuviera que ver con población no expuesta a los compuestos fitosanitarios. Así que elegimos gente de zonas urbanas. Evaluamos gente expuesta, aquella que directamente está en contacto con los agroquímicos, que preparan, aplican, que realizan tareas de campo, etcétera. Y después trabajamos con expuestos de ambientes rurales. Bueno, dije al revés de cómo estaban presentadas las transparencias, pero bueno, gente que vive en el ámbito rural, pero que no tiene un contacto directo con los agroquímicos. Nosotros realizamos una serie de estudios en esta población. Medimos actividades de las colinesterasas, la colinesterasa plasmática y la colinesterasa eritrocitaria, en dos momentos. En un momento de preaplicación de insecticidas y después de haber aplicado insecticidas. Para ello tuvimos que tomar muestras de sangre y esas muestras de sangre también las utilizamos para evaluar los niveles de insecticidas que tenían estos habitantes. También medimos y tomamos muestras de aguas de las regiones en las que estuvimos muestreando y en ellos medimos insecticidas, medimos glifosato en aguas de bebida y niveles de arsénico. ¿Por qué? Porque el arsénico, que es un contaminante natural y que probablemente estuviera presente en esta región de la provincia de Buenos Aires que habíamos seleccionado para el estudio, podía ser un factor adicional de riesgo para estas poblaciones y no lo podíamos dejar de tener presente. Bueno, entonces veamos cómo anduvieron la evaluación de las exposiciones a insecticidas. Nosotros dividimos la población estudiada en dos regiones. Una que es Pergamino y localidades y zonas aledañas, y otra de Bragado y Chivilcoy. La razón por qué las dividimos en estas dos regiones es porque toda la gente que nosotros hemos muestreado y que han actuado como voluntarios, se han cedido sus muestras, también fueron sometidas a una encuesta, una evaluación epidemiológica. Con lo cual, ahí vimos que los modos de aplicación y uso de los fitosanitarios no eran iguales en las dos regiones. En la región de Bragado Chivilcoy predominaban los grupos cuidadosos con el uso de fitosanitarios, pertenecían la mayor parte de la población a los grupos de APRESID, mientras que en Pergamino no era así. Por lo tanto, hemos separado las dos regiones para su evaluación. Yo voy a presentar los resultados acá de la región de Chivilcoy y Bragado. En esta región nosotros hemos muestreado 63 individuos en la primera ronda, o sea, la primera vez durante el periodo de preaplicación de insecticidas.
Y esos 63 individuos los hemos diferenciados en expuestos ambientales, expuestos laborales y no expuestos, siendo los no expuestos un 10% de la población, los laborales un 33% y la mayoría eran expuestos ambientales con un 57%. En esta población nosotros medimos entonces las actividades de las enzimas colinesterasas, la plasmática y la eritrocitaria, como les comenté hace un ratito, y veamos qué significa esto. Medir la actividad de estas enzimas es importante porque cuando aparece un nivel más bajo que el rango, cierto rango de normalidad, estoy pensando de que si es de la colinesterasa plasmática, hubo una exposición reciente a estos productos inhibidores de las colinesterasas. Mientras que si encuentro lo mismo, o sea, una disminución en la actividad de la colinesterasa eritrocitaria, me hace pensar en una exposición crónica. Ay, qué lío que hice. Se me pasaron todas. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces nosotros de estos datos vimos que en la población total estudiada no hubo ningún caso de colinesterasas plasmáticas inhibidas. Eso quiere decir que no hubo exposición reciente a este tipo de sustancias. Y para la acetilcolinesterasa, un 11% de la población presentó niveles bajos. Quiere decir que podría haber una exposición crónica. Una cosa que me olvidé de comentarles y aclararles por qué medimos colinesterasa. En realidad estamos midiendo biomarcadores de exposiciones que están acoplados al uso de glifosato, porque es muy difícil poder evaluar glifosato en medios biológicos humanos. No tenemos metodología, infraestructura como para poder medir el glifosato, pero sí podemos ver todas aquellas sustancias que acompañan a la aplicación del glifosato, como son los clorpirifos, por ejemplo, o como es la cipermetrina, o como es el endosulfán, que se utilizan en este tipo de producción intensiva de productos transgénicos. Es por eso que nosotros decidimos evaluar como biomarcadores secundarios, digamos, estas actividades enzimáticas. Por otro lado, también al evaluar los niveles de plaguicidas en sangre nos refuerza los resultados que obtengamos de este estudio. Bueno, volviendo a la transparencia entonces que tenemos presente, ese 11% de la población presentó niveles bajos de la colinesterasa eritrocitaria, lo que me está indicando una exposición crónica. El tema es interpretar esa exposición crónica durante un periodo de no aplicación de insecticidas. No se olviden que el ser humano es un individuo que está expuesto a diferentes fuentes de contaminantes, no solamente los que se usan a nivel agropecuario, sino también tenemos que tener en cuenta todo aquello que se usa a nivel peridomiciliario e intradomiciliario. El uso de insecticidas dentro del ámbito hogareño es de importancia y es notable. Así que esa podría ser una de las razones, o no. Cuando hacemos los análisis de los valores medios de las colinesterasas, tanto de la plasmática como de la eritrocitaria, vemos que están por encima del límite inferior en ambos casos y con unos rangos de normalidad.
Cuando dividimos estas poblaciones en ambiental, laboral y no expuestos, no se observaron diferencias significativas entre las colinesterasas plasmáticas en las tres subpoblaciones, así como tampoco en las colinesterasas eritrocitarias entre los ambientales, laborales y no expuestos, aun cuando es algo menor la de la población general no expuesta. Para el periodo de posaplicación, lamentablemente solamente hemos podido tomarles muestras a 12 individuos en esta segunda etapa, en esta oportunidad, por lo cual no pudimos hacer los estudios comparativos con la primera. No hubo en estos 12 individuos ningún caso de enzimas inhibidas, lo que me está indicando de que si hubo aplicación de plaguicidas inhibidores de las colinesterasas, esta aplicación fue cuidadosa, porque dentro de esos 12 individuos había trabajadores, había población rural y había población no expuesta. Respecto a los insecticidas en sangre, vemos que la frecuencia de aparición, se pudieron hacer 62 muestras, la frecuencia de aparición de los plaguicidas es la que se muestra en la transparencia. No se observa cipermetrina, por ejemplo, hay casi un 34% de endosulfán, y el que más incidencia tiene es el DDT, aun cuando sabemos que no se está utilizando. El tema del DDT es que sumamente, y la mayor parte de estos productos son sumamente persistentes en el medio ambiente, aún se siguen apareciendo en la cadena trófica, pero cuando vemos los niveles en los que encontramos, vemos que son extremadamente bajos. Si se fijan, el DDT, la concentración media es de 1,27 nanogramos por mililitro, y comparado con un valor medio para la población no expuesta de 0,1. Y respecto al endosulfán, también de 0,01 para la no expuesta, y es algo un poquito mayor pues la que encontramos, pero son niveles excesivamente bajos. Y sí, el metilclorpirifos aparece 1,38, aun cuando no tenemos valores de referencia para insecticidas organofosforados y no tenemos valores de referencia para inhibidores de la colinesterasa. Respecto a estas mismas concentraciones medias, pero si las comparamos con los valores máximos, digamos, los rangos, vemos que el del DDT que encontramos es sumamente bajo, 1,27 con respecto a 30,7 que hemos encontrado en la población no expuesta en valores referenciales hechos no hace mucho tiempo en nuestro mismo laboratorio y que sin efectos sobre la salud humana. El endosulfán, otra vez esto se me va. El endosulfán sigue algo superior y es lógico que lo encontremos porque en este tipo de cultivos se ha aplicado mucho y todavía se sigue aplicando porque no hay prohibición de aplicación, sino prohibición de fabricación y todavía hay algo de existencia y bueno, y del metilclorpirifos que no tenemos datos. Si comparamos los valores en las diferentes poblaciones, ambiental, expuestas ambiental, laborales y no expuestas, vemos que
para el endosulfán prácticamente son los mismos. No hay diferencias significativas entre las distintas en las 3 subpoblaciones, y lo mismo para el metilclorpirifos, y otra vez observamos una concentración un poquitito mayor para la población no expuesta, que eso podría estar indicando de que hay algo de deriva cuando hay aplicación de este producto. Bueno, respecto a cómo interpretamos todos estos resultados de insecticidas en sangre, podemos decir que la frecuencia de aparición de plaguicidas organoclorados en sangre fue similar a la señalada en otros estudios realizados en el país y que no se encuentran cosas diferentes. Las concentraciones halladas de DDT y endosulfán fueron mayores a las indicadas como valores de referencia, valor medio, pero son extremadamente bajos. Y se observa exposición a metilclorpirifos en toda la población evaluada, siendo de menor magnitud en los expuestos laborales, que está indicando una buena protección de los... ¿Por qué se apagó? ¿Okay? Una buena, probablemente muchos cuidados y buena aplicación de plaguicida. Bueno, ahora vamos a las aguas. Esto me vuelve loca. Los niveles de insecticidas en agua que se hizo en la misma región, esos son los puntos de agua tomados, fueron 14 muestras. Las frecuencias fueron las que se señalan en la tabla, en el gráfico, perdón, y las concentraciones expresadas en microgramo por litro de agua son las que corresponden al gráfico inferior. Otra vez, la concentración mayor la tenemos en aguas del grupo del DDT, y le sigue el clorpirifos. Hay algo de clorpirifos que se está pasando al agua, pero en concentraciones muy, muy bajo. Cuando las comparamos con los límites máximos que establece el Código Alimentario Argentino y el Códex Internacional, vemos que para el Código Alimentario Argentino, para el clorpirifos no fija límites. En cambio, el Códex Internacional fija un máximo de 30 microgramos por litro, y nosotros estamos hablando de 0,01, 0,02, o sea que el nivel es muy, muy bajo. Y algo similar ocurre con el DDT, que es de 1 microgramo por litro, y nosotros estamos en 10 veces por debajo, 0,1 microgramos por litro. O sea que la calidad de las aguas de la región evaluada respecto a las concentraciones de insecticidas son absolutamente buenas, la calidad del agua es absolutamente aceptable. El endosulfán es el único problema, ya ambos códigos no admiten endosulfán en el agua, y hay una muy pequeña cantidad en las aguas de la región. Bueno, las aguas de bebida de Bragado Chimicol presentan pocos plaguicidas en concentraciones por debajo de los límites máximos, excepto en el caso del endosulfán. Y esto es arsénico, que como les comenté, en estas mismas muestras habíamos hecho, y esto es lo que encontramos en las distintas regiones. En Chivilcoy una media de 41 microgramos por litro, en Bragado 51, en Alberti 43 y 9 de julio 5,6. Ahí están los límites máximos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de 10 microgramos por litro, y excepto en 9 de julio, para estas muestras que tomamos, porque 9 de julio es una zona endémica de arsénico,
Estas aguas, no se olviden que son aguas tomadas de grifos de viviendas que usan para consumo, tanto para la ingesta como para preparar sus alimentos, que es importante porque ese arsénico con el que se hierven los fideos, se cocina el arroz, termina siendo ingerido por la población. En general, excepto en Bragado, según es para estas 20 muestras que nosotros hemos analizado, Bragado sería el único que supera el límite máximo establecido por el Código Alimentario Argentino, pero superan prácticamente todas lo que establece el límite la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es el límite seguro. Bueno, así que la región estudiada es sin duda una zona de hidroarsenicismo. Y de respecto al glifosato y al AMPA, nosotros en estas 20 muestras de agua de bebida no hemos encontrado, fue no detectable, no encontramos ni glifosato ni AMPA, y tenemos un límite de detección de una ppb de glifosato con el método analítico que utilizamos, y no encontramos. Probablemente es porque comento esto porque discrepamos un poco con los resultados que presentó recién la doctora Heredia, que ya también les hicieron muestras en agua de bebida. Probablemente o respondan a otros puntos de toma de muestra, que puede ser una alternativa. En la región, ustedes de Pergamino tienen las aguas. De Bragado también. Bueno, puede ser distintos puntos de toma de muestras o distintos periodos, porque eso es muy importante, así que no quiere decir que alguno sea erróneo. Bueno, y con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias a todos. Ese es el personal de mi cátedra que ha participado en las determinaciones que presenté los resultados. Bueno, muchas gracias, Olga. Así que bueno, ahora el ingeniero Cid del INTA nos va a explicar cómo hacer para aplicar sin tener ni un poquito de nada en ningún lado. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La presentación mía va a ser mucho menos técnica que las anteriores. En realidad no es una presentación técnica, sino que simplemente yo lo que estoy buscando es dar una descripción de cómo es la situación hoy de las aplicaciones en la Argentina, hacia dónde queremos llegar y qué se está haciendo para llegar a esa situación. Por eso el tema de la charla yo la he titulado Merecer un cambio, en el sentido de que generar un cambio no es sencillo y que implica toda una serie de trabajos que tenemos que realizar sí o sí. Vamos a comenzar primero con lo que es una muy breve descripción de lo que sería la situación actual en la Argentina. En primer lugar, tenemos que tener en claro que como una primera falencia, no tenemos una ley nacional actualizada que regule todo el marco de aplicación de los fitosanitarios. La ley que está vigente al día de hoy en el ámbito nacional es del año 1958. O sea que imagínense la cantidad de cosas que han cambiado desde el año 1958 hasta ahora. De hecho, yo tenía 4 años cuando salió la ley. El DDT era una maravilla y servía para absolutamente todo y no tenía ningún inconveniente. Los equipos eran absolutamente distintos. Además, al margen de que no tenemos una ley regulatoria a nivel nacional de presupuestos mínimos, que considero que realmente es una vergüenza que un país como la Argentina no tenga este tipo de ley, porque el 75 o el 70% de nuestras exportaciones son de origen agropecuario, cada provincia ante esta falencia ha sacado su propia ley. Y estas leyes muchas veces tienen diferencias de criterio importantes de provincia en provincia. Y para agregar un poco más de confusión a este caos generalizado, muchas leyes provinciales permiten que cada municipio, y de hecho está sucediendo, saque sus propias ordenanzas, con lo cual municipios vecinos tienen criterios absolutamente dispares en cuanto a lo que es la regulación de las aplicaciones de fitosanitarios. Esta ley nacional que debiera
entrar en vigencia en algún momento, debiera contemplar, entre otras cosas, la verificación de los equipos, cosa que sí está sucediendo en la provincia de Córdoba, por ejemplo. Debiera contemplar que todos los aplicadores tengan una matrícula que los habilite en función de que certifica que han sido capacitados, cosa que también tiene la provincia de Córdoba y están empezando a tener otras provincias también. Y además debiera tener controles, es decir, que aquellos que no cumplen con las normativas, bueno, les apliquen algún tipo de penalidad. Es decir, no puede ser que cada cual haga lo que le parece sin ningún tipo de inconvenientes. Y en esto tenemos dos grandes líneas, a uno que le ha tocado recorrer mucho sobre el tema de aplicaciones por todo el país. Nos encontramos que en este contexto es bastante habitual que haya algún tipo de problemas y yo suelo agruparlos dentro de dos grandes grupos, ¿no? Uno se encuentra con aplicadores, inclusive aplicadores comerciales, que a veces tienen grandes falencias de conocimiento, a niveles importantes inclusive. Y lo que es mucho peor, por otro lado, uno se encuentra a veces con algunos aplicadores o personas que están trabajando en el medio y que tienen como un cierto desprecio, una falta de responsabilidad social en cuanto a las consecuencias negativas que podrían tener sus aplicaciones en el medio. Yo creo que esto, mejor de lo que lo puedo describir yo, lo ha descrito Nick en este pequeño chiste, ¿no? Donde dice, querido, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y la respuesta, no sé ni me interesa. Bueno, hay gente que está haciendo aplicaciones erróneas por ignorancia y hay gente que está haciendo aplicaciones erróneas porque no le interesa. Y a mi criterio eso es mucho peor todavía, porque la ignorancia de alguna manera se puede curar, pero la indiferencia es mucho más difícil. En este contexto todos tenemos una especie de acuerdo que tenemos que generar un cambio importante en la calidad de las aplicaciones en nuestro país. En primer lugar, ¿por qué? Bueno, en primer lugar porque hay una fuerte demanda social que no hace falta que se las mencione a ustedes. Es decir, ayer mismo teníamos un grupo de personas que estaba hablando sobre la influencia negativa y los efectos perniciosos de los agroquímicos. Y eso está extendido por absolutamente todas las zonas agrícolas de nuestro país y hay una lucha muy importante en ese tema. Y la segunda cuestión es lo que yo llamo una progresión geométrica en los cambios tecnológicos en las tecnologías de aplicación. Es decir, en los últimos 5 años fundamentalmente, pero ya un poco más atrás quizás, se han venido dando cambios tecnológicos realmente muy importantes que tienen que ser accesibles de manera fácil y rápida a los aplicadores para poder ser más eficientes. Vamos a empezar un poco por la primera. Lo de las fuertes demandas sociales, todos la conocemos, hay muchas campañas y yo creo que una enorme mayoría de ellas tienen un componente bastante malintencionado, ¿no? Se hablan de factores que realmente no son ciertos. En el caso de Monte Maíz, por ejemplo, por citar un ejemplo nada más, han dado cifras absolutamente dispares de la realidad nacional, se muestran una situación catastrófica que no es tal, pero que tenemos que tratar de hacer las cosas con la mayor seriedad como para que no haya el más mínimo riesgo de contaminaciones, de peligro, de poner en algún tipo de riesgo a la salud humana, especialmente a la gente de las situaciones periurbanas. Voy a leerlo esto, que dice, la medida podría ser adoptada de manera arbitraria o ineficiente, pues al no tener apoyo científico, su base se encontraría muy posiblemente en conjeturas, meras hipótesis o intuiciones infundadas, o bien serían adoptadas basadas en la presión que el miedo irracional de la ciudadanía puede ejercer sobre los decisores políticos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estas campañas, que muchas veces no tienen fundamento, están ejerciendo presiones importantes sobre los políticos que son los que están dictando las normas y ordenanzas que van a tener que regular las aplicaciones. Y muchas veces esas normas están basadas en miedos que en muchos casos son irracionales y no tienen un fundamento cierto, más allá de que tenemos que trabajar, y vuelvo a insistirlo, con la mayor de las responsabilidades. Algunos ejemplos de situaciones donde se ha hecho lo que corresponde, las situaciones correctas, los tenemos, por ejemplo, en los municipios de Godoy y de Arequito,
donde se ha trabajado en conjunto entre la población en general, los aplicadores, las entidades, los concejales, y se ha llegado a ordenanzas y sistemas de control que realmente funcionan de manera eficiente, y se ha logrado bajar de manera importante los niveles de conflictividad. Esto nos demuestra de alguna manera que esta línea de trabajo es posible y que tenemos que continuar en ella. El segundo aspecto son las innovaciones tecnológicas que están apareciendo día a día y bueno, yo las menciono algunas: sensores de malezas, avances de sistemas computarizados, sistemas de botalón inteligente que permiten modificar permanentemente el caudal, tamaño de gota desde la cabina, evitar superposiciones pico a pico, etcétera, mapeos de malezas y plagas, robotización, aplicaciones específicas en celulares, y Dios sabe cuántas cosas más van a aparecer en los próximos tiempos. Y acá la necesidad de contar con una estructura de respuesta rápida que permita que haya toda una red de capacitación y conocimientos que permita que esas nuevas tecnologías realmente lleguen a los aplicadores y que en la medida en que sean efectivamente útiles, sean utilizadas. Bueno, y obviamente el pequeño chiste en el cual decimos, bueno, ¿cómo me está enseñando con un método tan antiguo cuando las cosas han cambiado tanto? O sea que en definitiva, todos entendemos que tiene que haber un cambio en la situación actual de las aplicaciones de agroquímicos. Ahora, de alguna manera, siempre hay resistencias al cambio. Esta es una situación característica del ser humano. ¿Por qué hay resistencia? En principio, bueno, múltiples factores: por hábitos, por seguridad, por una economía que conocemos, por una economía que vendrá, que vaya a ser como va a ser, temores, falta de información, etc. O sea que cuando llegue el momento, todos estamos de acuerdo en que necesitamos un cambio, decimos sí, necesitamos un cambio. Bueno, vamos a hacerlo. Y ahí es cuando la cosa cambia, ¿no? Es decir, no, momento, pero yo tengo un problema, tengo otro, la situación, estoy por otro lado. Y ahí empieza toda una serie de trabajos, esfuerzos, comodidad, rechazos. Y acá es donde yo pongo un poco el punto sobre el tema de la charla que yo digo merecer un cambio. Es decir, el cambio no se va a dar espontáneamente. Todos lo tenemos que trabajar, todos los actores. Desde el INTA, los fabricantes, los ministerios, es decir, los organismos públicos en general, las asociaciones de productores, es decir, es de todos la responsabilidad de conseguir un cambio que, por supuesto, tiene que ser para mucho mejor de lo que está haciendo hoy por hoy. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Bueno, esto ha sido muy mencionado muchas veces, ¿no? Es decir, primero, contar una ley de presupuestos mínimos que contemple zonas de aplicación regulada, es decir, bueno, sobre todo las zonas que son sensibles, las zonas periurbanas, las zonas que están cercanas a acuíferos, zonas cercanas a colegios. Capacitaciones obligatorias, es decir, no puede ser que de buenas a primeras alguien se compre un equipo pulverizador y salga a trabajar directamente sin haber tenido una capacitación previa. Una matrícula habilitante que permita que certifique de alguna manera que esa persona realmente ha recibido una capacitación. Y en esto, una de las grandes fallas que tiene la ley de la provincia de Córdoba es que las habilitaciones son solo para los contratistas y no sucede lo mismo para los productores que trabajan sus propios campos. Sin embargo, la posibilidad de daños está incluida para los dos, es decir, tanto los productores como los contratistas pueden generar daños, y me inclino a pensar que es más probable que inclusive sean los productores aquellos que tienen más probabilidad de generar algún tipo de daño, porque los contratistas de alguna manera trabajan cotidianamente con eso todos los días y están mucho más prácticos, más habituados a este tipo de trabajo. Control efectivo de las aplicaciones periurbanas de zonas de riesgo a nivel municipal. Uno de los problemas que tenemos hoy, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, es que el órgano de control es provincial y cuenta con 6 o 7 inspectores en toda la provincia, con lo cual siempre llegan tarde. Es decir, cuando el problema se suscitó, el inspector estaba a 200 kilómetros de donde se iba a suscitar el problema. Una receta agronómica habilitante, responsabilidad del profesional actuante, en el sentido de que entienda que las aplicaciones se tienen que hacer bien y él va a ser el responsable y eventualmente puede llegar a ser objeto de algún tipo de sanción.
aviso previo en las zonas periurbanas o en zonas sensibles, y obviamente, más allá de la ley, que lo tenga, que todo este tipo de cosas se cumplan, porque es muy lindo tener una ley, pero si la ley no se cumple no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, hay muchos organismos, muchos grupos, muchas asociaciones de productores que están trabajando. En el caso concreto del INTA, que es donde yo pertenezco, tenemos el orgullo de decir que dentro de los últimos 3 años dimos nada más ni nada menos que 180 capacitaciones, todo a lo largo del país, en todas las zonas agrícolas prácticamente. También se están llevando actividades de buenas prácticas agrícolas, bueno, en INTA, en APRESID, en el Consejo Profesional de Ingeniería Agrónoma, en CASAFE, en CIAFA, etcétera, etcétera. Y acá quiero mencionar especialmente 2 puntos. Uno, el llamado proyecto de gota protegida que está llevando a cabo Rizobacter, donde está procurando juntar toda una serie de empresas y de entidades para que trabajen efectivamente en el tema de las buenas prácticas agrícolas. Y sobre todo, el de la red BPA que está, como ven ahí en los logos, agrupando casi 50 entidades rurales de diferente tipo, público-privada, que están trabajando en forma conjunta, muy bien en muchos casos, para lograr un cambio efectivo en este tema de las buenas prácticas rurales, pero muy específicamente en el tema de las aplicaciones de fitosanitarios, que es el tema que está más en foco, que está más criticado, más castigado. Más allá de que son 40 las entidades, o casi 50 las entidades que figuran en la red BPA, una de las cosas que a mí particularmente me llaman la atención son algunos nombres importantes de entidades que aún todavía no figuran. Es decir, y yo entiendo que este tipo de cambio tiene que ser responsabilidad de todo el sector. Es un cambio que lo tenemos que generar absolutamente entre todos. A veces nos pasa esto en las reuniones, ¿no? Es decir, acá yo pongo también pequeña chiste, estamos en un trascendental almuerzo de trabajo buscando soluciones al problema del hambre, ¿no? Es decir, a veces nos juntamos y hablamos y hablamos y hablamos y nos cuesta un poco salir al barro, como para que todo aquello que estamos hablando llegue efectivamente al terreno y no se quede en el marco de lo teórico. Pero la realidad es que aún con esta situación que se da de tanto en tanto, estamos logrando algunos avances importantes y venimos avanzando, yo creo, a paso más o menos rápido hacia el cambio que estamos todos buscando. Algunos de los últimos avances, por ejemplo, que entendemos que han sido importantes, bueno, cito, aprobación por parte del Senado de la Provincia de Buenos Aires de la nueva ley de fitosanitarios. Ha pasado ahora a la Cámara de Diputados Provincial. Es una ley que contempla prácticamente todas estas cosas que nosotros venimos mencionando como deseables y que tienen que estar en la legislación vigente. Y otro tema muy importante es la entrada en vigencia de la norma IRAM 14130-2, que se refiere a buenas prácticas para las labores agrícolas, aplicaciones terrestres. La norma equivalente, que es para aplicaciones aéreas, está siendo trabajada en estos momentos. Suponemos que en no más de un par de meses debiera también estar vigentes. Y esta norma IRAM va a permitir que aquellos aplicadores que así lo deseen certifiquen sus servicios como que están cumpliendo con lo que son las buenas prácticas en aplicaciones de fitosanitarios, lo cual es una garantía, y entiendo que los productores que los contratan debiera darles un signo de confianza, un gesto de confianza en el sentido de que esos aplicadores están haciendo las cosas como corresponden. Ya para cerrar, voy a leer una diapo que era la última que yo tenía en la primera presentación que hice sobre aplicaciones periurbanas allá por el año 2009, y dice: la mejor manera de evitar inconvenientes y conflictos en aplicaciones es trabajar responsablemente, cumpliendo con toda la normativa vigente, con los conocimientos técnicos adecuados, con un equipo aplicador en perfectas condiciones y sometidos al control de las autoridades municipales correspondientes. Esto fue en el año 2009, estamos en el año 2016,
Espero que en el año 2020, por ejemplo, no tenga que volver a repetirlo y que este tipo de cosas ya se hayan solucionado y generado. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, gracias Ramiro. Vamos a darle lugar a... Les recuerdo después de la presentación de Eduardo, que va a venir ahora, ahí va a haber lugar para las preguntas, que hay que hacerlas por SMS y después las vamos a poder contestar con los panelistas. Voy a dar lugar a Eduardo, que es un gran amigo que desde ya el año 2010 nos abrió las puertas del ministerio cuando no era por ahí tan fácil. Contá. Buenos días. Yo les voy a comentar lo que llamamos la experiencia reciente del Ministerio de Agricultura. Y esto de experiencia reciente del Ministerio de Agroindustria ahora no es una cuestión menor, porque si bien esta problemática sentida y padecida en muchos casos data de mucho tiempo e instituciones por su lado o en conjunto con otras han encarado de alguna manera la resolución del tema. Y poniéndolo en términos cronológicos, el Ministerio toma intervención realmente institucionalmente a partir del año 2013, para poner una fecha. En ese momento, si lo pusiésemos en términos estilizados y de hitos, llega la preocupación por, en gran parte, lo que mencionó Ramiro tan elocuentemente, la heterogeneidad, por llamarlo de alguna manera, normativa, pero que esta profusión de normas estaba generando restricciones en la producción y entonces adquirían otro tenor. En ese momento se hizo una amplia convocatoria de parte del Ministerio al sector para hablar del tema y el entonces secretario de Agricultura nos propuso a todos los presentes que sentásemos una posición sobre la temática a través de un documento. Comenzó el año 2013, nos reunimos un grupo de representantes de esas instituciones. Recuerdo que Eddie estaba entre los presentes. Bueno, y señores, a ponernos de acuerdo. Y lo primero que tuvimos que acordar fue el diagnóstico de partida. Ramiro también lo expresó. Una de las cosas que surgían, empecemos por casa, era la ausencia de esta normativa nacional que sirviese de guía o de referencia. La otra era la enorme cantidad de normativas vigentes, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, y en particular la heterogeneidad que estos tenían. Y además un contexto donde las cosas no siempre se hacían bien de parte de la producción. Bueno, nos pusimos a trabajar, acordado este diagnóstico, dijimos, bueno, planteamos cuál es el alcance. Bueno, hablemos del tema de las derivas. Y las derivas tenían un motivo, la exoderiva famosa. Era la parte del caldo, digamos, de aplicación que salía del área de trabajo y terminaba produciendo esto de lo cual nos acusaban, efectos sobre el ambiente o sobre la salud de las personas. Bueno, comenzamos el trabajo y finalmente, unos meses después, elaboramos este documento que se llamó Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios para áreas periurbanas. Ahora, por ahí, mirado retrospectivamente, lo interesante, aparte del iniciático trabajo público-privado, les pido que recuerden en qué época estábamos en estos términos. Un organismo nacional estaba sentando una posición sobre un tema bastante controvertido, lo cual no era frecuente, por cierto. Este documento tenía algunas cosas interesantes, algunas definiciones, entre otras la de los actores, justamente respondiendo a las características de las normativas vigentes. Estas normativas, en particular las ordenanzas que
que se estaban poniendo en vigencia en un número considerable, de una gran heterogeneidad, y sobre todo, y cuando decimos heterogeneidad, tiene heterogeneidad puntualmente en lo que hace a las definiciones de las superficies o áreas de exclusión, es decir, en aquellas áreas donde no se puede aplicar ningún producto fitosanitario, que cambiaban de ordenanza en ordenanza. Y la tercera cosa era la falta, cuando no directamente la ausencia de fundamentos técnicos o científicos al momento de hacer esas legislaciones. Esto lo planteó, reitero, elocuentemente Ramiro, y no nos pusimos de acuerdo, que conste, aun cuando trabajemos juntos. Y bueno, y debíamos atender a eso y sentar una posición. Bueno, finalmente, en este documento nosotros establecimos primero fue un documento pensado en términos de cultivos extensivos, y no abordamos la temática de los cultivos intensivos en el periurbano, y establecimos las distancias para establecer las zonas de amortiguamiento, es decir, zonas sensibles o que requieren una mirada particular o una atención especial porque están en la interfaz urbano-rural. Y lo que recomendamos ahí fue de 100 metros para el caso de las aplicaciones terrestres y 200 para las aplicaciones aéreas. Muy satisfactorio terminar esta etapa del trabajo. Hicimos algunos materiales de difusión, fantástico. Iniciando el año 2014, volvimos a reunirnos, un grupo chico de este grupo de trabajo de fitosanitarios, y decíamos, bueno, fenómeno, pero la cosa no ha cambiado un ápice, sentamos una posición, lo escribimos, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, ahí de la mesa chiquita, alguien dijo, ¿y si mostramos esto? Si lo mostramos a la comunidad, pero una parte especialmente de la comunidad, que son, cada uno podemos tener nuestras propias evaluaciones sobre la temática, pero los que al final determinan mucho de esto son los decisores políticos. Mostrémosle, dijimos nosotros, esto a los decisores políticos. Y así diseñamos una jornada o una media jornada para mostrárselo a estas personas, que no es fácil convocarlos, quiero decir, no es sencillo concitar el interés de estas personas que finalmente tienen intervención y con su firma ponen en vigencia una norma que tiene consecuencias. Y bueno, allá por mayo de 2014 hicimos la primera jornada. Esta jornada estaba estructurada básicamente así, la pensamos y de hecho después la seguimos reproduciendo de esa manera. Una parte práctica donde hacíamos una demostración de campo de aplicación con un equipo autopropulsado y una aplicación aérea. Una parte llamémoslo así, de gabinete con 3 exposiciones, una sobre manejo responsable de fitosanitarios, el segundo sobre cuestiones vinculadas a la salud y a la toxicología de los productos fitosanitarios, normalmente a cargo de un médico toxicólogo u oncólogo, y finalmente tecnología de aplicación. Y, por supuesto, devolución de los resultados de las aplicaciones que habíamos realizado. Respecto a las aplicaciones, bueno, normalmente armamos lo que nosotros llamamos la cancha, aplicamos agua en esto y hacemos una aplicación comercial. Establecemos una transecta de 200 metros y lo de 200 metros no es aleatorio, sino tiene que ver con lo que nosotros escribimos en este documento de pautas. Ponemos a lo largo de esa línea, en el sentido de la dirección del viento, estaciones colectoras con tarjetas hidrosensibles a 0, 10, 20, 40, 60 y así sucesivamente metros hasta llegar a los 200, y hacemos 2 aplicaciones en el sentido perpendiculares, en el sentido contrario a la dirección del viento, con 2 o 3 pasadas, y ahí se recolectan las gotas en la zona de aplicación y en la zona externa a la de aplicación para cualificar esta deriva. Es bien interesante. Ahora, cuando nosotros, a partir de esa primera jornada, que acá merece ser dicho, parece mentira, llevamos diputados nacionales, asesores y demás, un gran nerviosismo, y se abrió el cielo. Cayeron, pero
toda el agua del mes cayó ese día, con lo cual no pudimos hacer la dinámica. Nos sentimos un poco frustrados por ese motivo, pero en realidad sirvió como acicate para decir, bueno, esto es el inicio, aprendimos algo, y desde entonces hasta ahora hemos hecho 18 de estas jornadas en 5 provincias hasta ahora. Dentro de unos 15 días vamos a hacerlo en la 6ª provincia. Y bueno, ha sido una experiencia realmente de lo más interesante en este sentido. Después de todo este tránsito y haber podido verificar, bueno, todo esto de qué pasó. Nosotros llegamos a cada uno de los lugares, fijamos una fecha y nosotros no prevemos qué condiciones ambientales va a haber en ese lugar en ese momento, solo fijamos la fecha. Si no llueve, se aplica en cualquier condición. Y les aseguro que a lo largo de este tiempo hemos tenido condiciones de lo más diversas en términos ambientales, con términos de humedad relativa, temperatura, pero sobre todo de vientos. En algunos casos hemos aplicado con vientos sostenidos de 50 kilómetros por hora, que como en algún momento dijimos, no eran condiciones para no aplicar, sino en ese momento para no volar. Sin embargo, se hizo la aplicación. Ahí estaban las personas, ahí estaba el desafío y la convocatoria y se aplicó. Hago un breve paréntesis acá. Es decir, llegamos me paro en el tiempo, para ponerlo también en términos cronológicos, a fines del año pasado. Y una primera conclusión que uno puede extraer de esta experiencia, de este tránsito realizado, y evidente, fue el promedio de derivas que nosotros recogimos en todo este interregno fue de menos de 15 metros, reitero, 15 metros, en aplicaciones terrestres y algo menos de 50 metros en aplicaciones aéreas, en condiciones absolutamente heterogéneas y no recomendadas por las buenas prácticas para hacer este tipo de aplicaciones. Con lo cual, la primera conclusión evidente es, bueno, la deriva no parece ser un problema si en el medio hay idoneidad, tecnología y sentido común para regular el equipo a la condición ambiental en el momento que se hace la aplicación. Sin embargo, lo sabemos o lo hemos vivido, los problemas siguen apareciendo. Y complemento lo que dice acá, lo que dijo Ramiro respecto de algunas actitudes sobre el uso de estos productos y de esta tecnología. Nos encontramos nuevamente apelando a la experiencia. Nosotros cuando vamos a armar estas jornadas hacemos un trabajo bastante exhaustivo previo de calibración, primero de identificación quiénes van a ser los aplicadores, el terrestre y el aéreo, de verificación de los equipos, de una primera calibración, tiempo antes y en el día previo a la jornada que llevamos a cabo. Queremos dar una buena imagen en ese sentido. Pero lo que nos llamó la atención era, pensando que en cada uno de esos lugares estábamos tratando con lo mejor de los proveedores de servicios, había serias falencias. Yo no hablaría de indiferencia, como mencionó Ramiro, pero sí algunas falencias técnicas considerables, lo cual abre un espacio de reflexión respecto de que tenemos un montón de cosas a favor, pero tenemos una gran oportunidad de mejora de la calidad de nuestros trabajos, porque estamos bajo el escrutinio social, especialmente en las zonas cercanas a los pueblos. Esta es una primera conclusión. Y la segunda es, dentro de este caos normativo que se mencionó, veíamos una necesidad de parte de muchos municipios, no donde ya el problema y la problemática está instalada, sino donde está en estadios más incipientes o hay alguna reconsideración de lo que se ha hecho al respecto, es decir, estas normas, estas ordenanzas que legislan sobre el uso y las restricciones o la regulación del uso de fitosanitarios en áreas periurbanas. Y nos encontramos que podíamos proveer una serie de lineamientos,
una especie de checklist para los municipios. Y cuando decimos los municipios es el Ejecutivo y los legislativos municipales, con una serie de cuestiones de índole práctica para que las evaluaran, las tuvieran presentes al momento de encarar todo el proceso decisorio que termina en una normativa, en una ordenanza. Básicamente con 3 lineamientos. Uno que también fue mencionado, que es en la parte institucional, ordenamiento institucional, una parte instrumental y finalmente la normativa en sí misma. La parte institucional es una cosa bien interesante, hablando de experiencias. Los conflictos tienden a ser de menor intensidad cuando se crea en el ámbito municipal un lugar, un ámbito, una mesa de diálogo, donde todas las partes puedan estar representadas, exponen sus sentires, pensamientos y creencias legítimamente y se buscan espacios de consenso. Es muy favorable. Lo segundo es instrumental. Ramiro mencionó una cuestión tecnológica. Hoy por hoy tenemos un montón, es decir, partiendo de la base, y no está expresado, pero hay un diagnóstico pleno que más allá del alcance de la normativa, sea a instancia nacional o jurisdicción provincial o municipal, el municipio tiene que ver muy directamente en el momento que se desata el conflicto o se lo evita. Entonces, debemos proveer a esos municipios de los elementos para justamente gestionar esta temática. Con ese ánimo, en la cuestión tecnológica ha habido grandísimos avances y posibilidades en términos instrumentales de dar elementos y seguridad, primero, a los municipios desde el punto de vista de la política, que como bien dijo Ramiro y que todos coincidimos que al carecer estas normas de un fundamento técnico-científico y empezamos a pensar, bueno, en base a qué se hicieron, bueno, hay montones de motivaciones que produjeron eso. Pero también está el temor de los decisores políticos que son permeables a la presión existente. Entonces, lo que surge es, bueno, ¿cómo le damos seguridad al ciudadano que legítimamente está preocupado? Bueno, y ahí en la parte instrumental hay montones de cosas. Algunas desde visuales, otras tecnológicas, es decir, desde demarcar precisamente dónde termina el área urbana y comienza el periurbano de transición, estaciones meteorológicas, lo que se les ocurra, desde poner mangas para visualizar rápidamente hacia dónde va el viento, la figura del asesor fitosanitario en sus 2 instancias, es decir, un colega agrónomo que está capacitado especialmente en la gestión y manejo de productos fitosanitarios, que del lado del municipio es quien vela porque la aplicación se haga correctamente, del lado de la producción otro tanto, todo lo que hace a la registración, verificaciones técnicas, y la posibilidad en concreto de detener una aplicación si no se está llevando a cabo correctamente o las condiciones ambientales cambian abruptamente. Que esta es una sutil o no tan sutil diferencia respecto de la fiscalización como está prevista en general en las normativas, donde su participación es después de que el hecho no deseado ocurrió. Esto permitiría anticiparnos bastante en el tiempo. Es un abordaje. Y voy cerrando. Cambio de administración, inicio de una nueva gestión y con respecto a esta temática, 2 definiciones de parte del Ministerio de Agroindustria. Por un lado, seguir avanzando en esta tarea de difusión, capacitación y concientización que venimos haciendo a través de las jornadas, lo cual es bien interesante. Y la segunda, tomar el guante, lo que planteó Ramiro y que todos también lo sentimos, de encarar el tema de una normativa nacional. Al respecto, el Poder Ejecutivo ha iniciado el trabajo de elaboración de un anteproyecto de ley sobre fitosanitarios o aplicación de fitosanitarios y bueno, sabemos que va a ser una tarea ardua, pero esperemos poder estar a la altura y dar respuesta a esta carencia. Gracias y quedan luego las preguntas, por si hubiese consultas. Gracias. Ahora vamos a dar espacio a las preguntas
Vamos a poner el número para que puedan mandar los SMS. Mientras tanto vamos a hacer un pequeño resumen. El doctor Gerard Ras nos explicaba en su primera charla, ya hace casi 2 horas, los beneficios de la siembra directa y la conservación del suelo mediante la aplicación de los herbicidas y no labranzas, cómo esos beneficios deben ser mostrados a la sociedad en lugar de un sesgo ideológico con algunas intenciones que no conocemos. La ingeniera Heredia y la doctora Villamil nos han puesto en magnitud, con valores, con datos concretos, de cuál es el problema, y esos datos, por lo que dice Ramiro, están tomados en pongámosle, una era, una época, en que las cosas se hacían con indiferencia y falta de conocimiento. Y acá Eduardo nos dice cómo agregarle ese conocimiento y esa responsabilidad, que hay métodos, hay formas, y hoy el Ministerio está trabajando en esto, en cada comunidad, y en cada provincia, y en cada regional de APRESID también lo estamos haciendo, participando de estas reuniones. Pero bueno, yo creo que además de esa indiferencia, de ese conocimiento, tenemos que mostrarle a nuestras comunidades, porque todos nosotros, además de ser productores, vivimos en ciudades con gente con la cual convivimos todo el día, vamos al colegio, a comer, a restaurantes, y vivimos permanentemente en la calle con ellos, que hay otro beneficio, que es también el del cuidado del suelo. Así que bueno, yo voy a abusar de mi posición de panelista y voy a empezar con las preguntas, a ver cómo podemos por ahí empezar a mostrar estos beneficios también, ¿no? Ramiro, si querés explicarnos algo. Yo primero quiero hacer una aclaración. Yo dije que en ese contexto donde no había una normativa vigente, había un gran caos legal, se daban casos, pero no es de que de ninguna manera quise decir que el ámbito general era de ignorancia y de indiferencia, sino que en ese contexto se daban algunos casos que entiendo que son cada vez más aislados, pero que se daban lamentablemente. ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno, yo personalmente a mí me gustaría empezar por contar con una ley nacional, ¿no? Y en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, más allá de que la ley nacional no esté, todos tenemos que trabajar en las mismas líneas en el sentido de lograr que no existan aplicadores que no estén debidamente capacitados, que no existan máquinas pulverizadoras que no estén verificadas y registradas. El hecho de contar con máquinas verificadas y registradas nos va a permitir saber qué tenemos en el país. Hoy cuando alguien me pregunta cuántas pulverizadoras en el país, y decimos, hay alrededor de 10.000, pero no sabemos muy bien, ¿no? ¿Y dónde están? Y tampoco lo sabemos muy bien. Todos suponemos que hay un porcentaje grande en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pero yo en determinado momento viajé a Salta y me sorprendí de la cantidad de aplicadores que había también. Así que básicamente la línea a mí me parece que pasa por ahí, bueno, conseguir la ley y trabajar en conjunto para conseguir verificación de equipos, matrículas para los aplicadores y que todas las máquinas estén registradas. Y destaco el trabajo que en este sentido viene llevando a cabo la provincia de Córdoba, que fue un poco pionera en este sentido, ¿no? Y los mismos responsables de la conducción de las aplicaciones de fitosanitarios en la provincia te dicen que de año en año vienen logrando bajar los niveles de conflictividad, y a mí me pasa personalmente que cuando alguna vez voy a dar una charla a Córdoba, noto que el nivel de capacitación de los aplicadores es sensiblemente mayor que en otras provincias, ¿no? Gracias. Y ingeniera Heredia, doctora Villamil, ¿van a seguir tomando muestras? ¿Seguimos tomando muestras? ¿Este proyecto sigue? ¿Vamos a tener datos nuevos ya con una nueva realidad, con mayor responsabilidad y menos indiferencia? Teóricamente el proyecto ya se está cerrando, este es el último año, nos quedan poquitos meses. Aun cuando fui convocada por el Ministerio de Agronomía para darles un avance de los resultados obtenidos, están muy interesados
nosotros nos quedan pendientes algunas cuestiones que no pudimos finalizar ni que podemos por diferentes razones, y bueno, están viendo ver la factibilidad de una prórroga por un año más. En ese caso completaríamos los muestreos y haríamos las cuestiones que quedaron pendientes de este proyecto que no pudieron concretarse hasta el momento. Bueno, no, yo lo único que quiero comentar es que lo peor que nos puede pasar es no conocer los niveles de contaminación en los cuales estamos, y de alguna manera nuestros resultados colaboran a que sepamos ni que tan malo ni tampoco tan bueno las condiciones en las cuales hay pesticidas en el agua o en el suelo. Y que si nosotros queremos ingresar a los mercados internacionales desde el punto de vista ambiental, estas cosas tienen que controlarse, y creo que con las buenas prácticas de manejo van a poder lograrse niveles de impacto sobre los recursos menores a los que hay actualmente. Sí, quiero agregar que desde el punto de vista del impacto a la salud humana, hay algunas cuestiones que hay que seguir controlando, seguir monitoreando, porque es una situación realmente de riesgo, pero para toda la comunidad, no solamente para los trabajadores y las personas residentes en el ámbito rural, ¿no? Así que debemos cuidarnos. No sé si hay alguna pregunta, pero yo tengo alguna más. Pero Eduardo, ¿cómo hacemos para, digamos, gente que tenga, hoy en día hablamos recién de que las comunidades que estas cosas las habla, tienen oportunidad de anticiparse, tienen oportunidad de hablar con las autoridades municipales o comunales y se logran consensos? Generalmente son situaciones más prácticas, donde hay menos conflicto y donde las cosas se normalizan. Digamos, algún productor que se quiera anticipar, ¿cómo puede lograr que llegar a ustedes para que le den una mano con esto? Gran parte de las actividades que estamos haciendo son a demanda, realmente. Recientemente comienza a haber líneas más estratégicas de largo aliento. En muchos casos hemos operado de bomberos, y en lo que hace a documentos y demás, aquí fue mencionado, pero ahora vale la pena reiterarlo. La conformación de la red de buenas prácticas agrícolas que coordinan la Bolsa de Cereales hace una iniciativa sumamente valiosa, porque nos permite, como sector, no solo participar, sino hacernos responsables de lo que ahí acordamos. Esto obliga doblemente, porque uno tiene que participar si quiere realmente estar ahí, y además tiene que ser consecuente con lo que ha suscrito. Lo cual consolida y le da una coherencia que por ahí no tenemos. Me quedó picando lo de la indiferencia, y es duro a veces verlo. Tengo una anécdota que es muy dura. Fuimos a hacer una jornada en un lugar, muy bien, el esfuerzo, la gente, los locales estaban muy satisfechos y demás, y a la semana un señor, por llamarlo de alguna manera, desaprensivo, que pasó aplicando con una autopropulsada al lado del colegio, de un colegio, y la foto bendita, y todo el esfuerzo hecho fue al balde en un instante por un tipo que bastante insensato. Bueno, difícil apelar a las motivaciones de ese señor, si estaba debidamente estimulado, si quien era el dueño de esa máquina sabía quién había puesto encima de ella. Y yendo al tema de los municipios, cada vez es más claro que son los municipios los que van a dar la primera presencia y la primera tranquilidad a la sociedad legítimamente preocupada, atendiendo esa demanda social que está presente y que no va a reducirse, va a ser cada vez mayor. No, como un comentario por ahí de experiencia de campo, de la trinchera, si querés también.
Hoy en día también hay, así como está la red de buenas prácticas organizada por la Bolsa de Cereales, que vos mostrabas todas las instituciones integrantes, después por ahí me gustaría saber quién falta. Hay hoy también en las provincias de esas instituciones que se han armado, concretamente participamos en la de Santa Fe, en la de Córdoba, hablo desde APRESID, ¿no? Y por ahí está faltando hoy en la de la provincia de Buenos Aires, que sería bueno también que por ahí la empecemos a formar un poco más. Más todavía cuando se ha aprobado en el Senado una ley de aplicaciones de fitosanitarios que mostrabas vos, Ramiro, recién. Yo creo que es un tema que a futuro nos va a quedar, lejos de estar, creo que solucionado, es un tema de los que nos debemos ocupar y preocupar. Y bueno, yo creo que la reacción está. Tenemos hoy, así hacemos el lema del Congreso, resiliar, el conocimiento está. Hoy las instituciones están también, desde el Ministerio, desde las facultades, el conocimiento está. Es cuestión de agarrar esos datos, cambiar esa indiferencia por preocupación y por ocupación, y no es otra cosa que por ahí darnos vuelta a nuestros propios miembros de nuestras comunidades y explicarles los beneficios de que tienen estas aplicaciones de alimentos más sanos, de mejor calidad, más baratos, a nuestra comunidad y a nuestros futuros compradores del exterior, como decía Olga, mostrarles, y además de que estamos cuidando el suelo, que es un recurso único y irrepetible, de que no se va a fabricar más, que el que hay es el que está y el que nos va a tener que alcanzar a nosotros, a nuestros hijos y a los miles de habitantes que tendrá este planeta. Así que a tomar esta bandera, a tomar el conocimiento y cambiar esa indiferencia por acción. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, creo.